Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Yo soy el profesor Loto Federico y hoy vamos a trabajar con la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática es una función del tipo fx igual a x al cuadrado más bx más c, donde a el coeficiente cuadrático, b el coeficiente lineal y c el término independiente son números reales, con a distinto de cero. El gráfico de esta función es una parábola y su concavidad dependerá del signo que tenga a. Y en cuanto a su dominio sabemos que siempre serán todos los reales. Acá podemos ver el gráfico de los dos tipos de parábolas que podemos tener, ¿sí? Si a es mayor que 0, o sea, si a es un número positivo, entonces la concavidad es positiva. Esto significa que las ramas de la parábola van a quedar hacia arriba. Y si a es menor que 0, es un número negativo, la concavidad es negativa, significa que las ramas quedan hacia abajo. Esto nos va a servir para poder anticiparnos al gráfico que vamos a tener, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener que calcular algunos puntos más que son necesarios para el gráfico de una función cuadrática, como por ejemplo son las raíces, ¿sí? Acuérdense que las raíces de una función son los valores en los cuales esta corta el eje x. Entonces en este caso las funciones cuadráticas pueden tener dos, una o ninguna raíz real. O sea, pueden tener dos valores donde corta el eje x, un valor solo o puede poseer ningún valor que corta el eje x. Entonces, para poder calcularlas hay que aplicar la fórmula resolvente que dice que x1 y x2 es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Estos valores de a, b y c van a depender de cada función, ¿sí? Como nombramos al principio. Entonces, a continuación podemos ver los gráficos, ¿sí? De la cómo quedan los gráficos de las funciones dependiendo de la cantidad de raíces que posean. Por ejemplo, si poseen dos raíces, significa que la función va a cortar dos veces al eje x, ¿sí? Como podemos ver acá y acá. Si tiene una sola raíz, va a cortar una sola vez al eje x, como podemos ver en este gráfico y acá. Y si no posee ninguna raíz, significa que no corta ningún punto al eje x, entonces podemos observar que las funciones quedan por debajo o por arriba del eje x sin tocarlo. Otro punto característico van a ser las coordenadas del vértice, o sea, el vértice, ¿sí? Sabemos que en toda función cuadrática posee un único vértice, el cual será un punto máximo o un punto mínimo dependiendo de la concavidad, ¿sí? Y las coordenadas de este van a ser una coordenada en x y una coordenada en y, ¿sí? Entonces, para poder calcularlo vamos a tener que aplicar esta fórmula, ¿sí? Que dice menos b sobre 2 por a. Esta fórmula nos va a permitir encontrar la coordenada del vértice en el eje x, ¿sí? X del vértice. Entonces, una vez que tenemos ese número, lo reemplazamos dentro de la función donde aparece la x y hacemos la cuenta. Y cuando hacemos la cuenta y tenemos un resultado, eso va a ser y del vértice, que es la coordenada del vértice en el eje y, ¿sí? Lo mismo que dice acá en el cuadrito. Entonces, con x del vértice e y del vértice tenemos el vértice de la función. Y el último punto característico de una función cuadrática es la intersección con el eje y, ¿sí? Sabemos que toda función cuadrática corta una sola vez al eje y se llama ordenar origen, que casualmente coincide con el término independiente, es decir, que coincide con el valor de c. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un ejercicio y podemos identificar el valor de c, ya sabemos que en ese punto la función va a cortar al eje y. Y otra cosa importante, pero que no es un punto, es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que divide la parábola en dos mitades iguales, ¿sí? Y esta recta pasa por el vértice. Es decir, que la coordenada del vértice en el eje x me va a estar indicando que por ahí mismo va a pasar este eje de simetría. Es por eso que la fórmula es x igual a x del vértice. O sea, va a ser una línea vertical que pase por el eje x justamente por la coordenada del x del vértice de la parábola. Entonces, con estas cosas vamos a poder graficar nuestra función cuadrática. Y luego de hacer el gráfico vamos a poder realizar el análisis de la función, ¿sí? El análisis de la función consiste en identificar bien quién es la raíz, el vértice, la intersección con el eje y, la ecuación del eje de simetría y el dominio, que eso ya lo sabemos, y después también hay que identificar la imagen, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y el conjunto de positividad y negatividad.
Entonces acá a continuación vamos a desarrollar un poquito de estos últimos cositas que nombramos. Por ejemplo, la imagen sabemos que son los valores que toma la función sobre el eje Y. En este caso, si la parábola tiene concavidad positiva, entonces la imagen va a ir desde el Y del vértice hacia más infinito, y si la concavidad es negativa, entonces la imagen va a ser desde menos infinito hasta Y del vértice. Fíjense que Y del vértice, ese punto, ese valor, va con un corchete, no con un paréntesis. ¿Por qué? Porque significa que ese valor lo va a tomar, o sea, va de ahí para arriba o va a llegar hasta ahí solamente los valores que tome la función. Por eso va un corchete, y en el infinito se pone el paréntesis. Después tenemos ahora el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Estos intervalos se van a analizar sobre el eje X, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en la función cuadrática tenemos un tramo que es creciente y otro tramo que es decreciente. Entonces también lo podemos identificar a través de su concavidad. Si la concavidad es positiva, entonces significa que la función va a ser creciente en el intervalo x del vértice, punto y coma más infinito, y decreciente desde menos infinito hasta el x del vértice. Y si la concavidad es negativa, la función va a ser creciente desde menos infinito hasta el x del vértice y decreciente en el intervalo x del vértice hacia más infinito, ¿sí? Fíjense que en este caso el x del vértice siempre se cierra con un paréntesis. Significa que voy a tomar un punto muy cercano a él, pero a él no, ¿sí? Y al igual que los intervalos, los conjuntos de positividad y negatividad los vamos a analizar sobre el eje x, ¿sí? En este caso, el intervalo de positividad lo vamos a simbolizar con una c más y el intervalo de negatividad con una c menos. Acá no tenemos una formulita como venimos viendo para calcularlos, porque van a ser independientes cada uno dependiendo del gráfico que estemos trabajando. La idea es identificar qué parte de la parábola queda por arriba del eje X, que eso es el conjunto de positividad, y qué parte de la parábola queda por debajo del eje X, y ese sería el conjunto de negatividad. Que esto lo vamos a ver mejor en los ejemplos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Bueno, entonces hasta poder hacer eso vamos a ir pasando a otra cosa, ¿sí? Que vamos a ver ahora cuáles son las diferentes formas de expresar una función cuadrática. Acá nos vamos a correr un poquito de lo que es el gráfico y nos vamos a meter más en la parte analítica. Bien, hay tres formas de expresar una función cuadrática, que es la forma polinómica, la canónica y la factorizada, ¿sí? Cada una va a tener una forma distinta. La polinómica es la que ya venimos trabajando, ax al cuadrado más bx más c. Acá vemos la canónica, que en la canónica vemos que aparece el valor de a y aparecen las coordenadas del vértice, pero con el x del vértice con el signo cambiado porque aparece un menos, y la forma factorizada van a ser justamente las raíces de esa cuadrática, porque fíjense que aparece x1, x2, pero con el signo contrario. Por eso acá les aclaré cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para cada una. Para la polinómica tengo que tener a, b, c. Para la canónica tengo que tener a, x del vértice, y del vértice. Y para la factorizada tenemos que tener a y cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta función cuadrática. Entonces tenemos que identificar en qué forma está expresada. Por lo que podemos ver, como tenemos un binomio que está al cuadrado, ¿sí? Vemos que es la canónica, que es esta parte. Entonces ya podemos identificar que esta función cuadrática está expresada en su forma canónica. Entonces debemos pasarla a la polinómica y a la factorizada. Bueno, el tema es saber a cuál tenemos que pasar primero. Si yo quisiera pasar a la forma factorizada, yo para llegar a la forma factorizada tengo que aplicar la fórmula resolvente. Y la fórmula resolvente tengo que identificar quién es a, quién es b y quién es c. De la cual, de esta forma canónica, solamente tengo el valor de a, no tengo ni el valor de b ni el valor de c. Entonces, no voy a poder pasar de la canónica a la factorizada. Voy a tener que capaz que pasar primero a la polinómica y de ahí pasar a la factorizada. Entonces vamos a hacer eso, vamos a pasar primero a la polinómica. Bueno, de nuevo, ¿cómo hacemos para pasar a la polinómica? Bueno, lo que podemos empezar para pasar a la polinómica es, vemos la función cuadrática que está en su forma canónica y yo veo este binomio que está al cuadrado. Entonces puedo aplicar la fórmula que dice a al cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. ¿Se acuerdan? Que es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, desarrollamos este binomio, ¿sí? Y decimos el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, o sea, me queda 2 por 2 por 2x, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces acá juntamos lo que podemos, hacemos esta multiplicación, elevamos ese 2 al cuadrado, nos queda esto de acá, aplicamos la propiedad distributiva con el 1 medio para cada término,
nos queda así, y acá juntamos lo que podemos y nos queda esta forma. 1/2 de x al cuadrado más 2x. Y esa es la forma polinómica. ¿Sí? Acá podemos identificar cuánto vale A, cuánto vale B, y en este caso C, como no está, es 0. ¿Sí? Pero ya tenemos la forma polinómica. Entonces ya de esta forma sí podemos pasar a la factorizada para buscar sus raíces. Entonces, para buscar las raíces de la función, para expresarla en su forma factorizada, aplicamos la forma resolvente. ¿Se acuerdan? Entonces identificamos quién es A, quién es B, quién es C. Aplicamos la fórmula, ¿sí? Hacemos las cuentas y llegamos a que una raíz es 0 y otra raíz es menos 4. Entonces esto lo utilizamos para la forma factorizada. La forma factorizada de esta forma: a por x menos x1 por x menos x2. Entonces reemplazamos esto y el valor de a valía 1/2, x1 valía 0 y x2 valía menos 4. Entonces, como tengo el signo menos, me queda x menos 0 y acá me queda x menos menos 4, que es x más 4. Y ahí tenemos la forma factorizada, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito qué son las ecuaciones de segundo grado ahora. Bueno, en las ecuaciones de segundo grado son de esta forma, ¿sí? Fíjense que dice ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Acá vemos que el primer miembro de la ecuación parece una cuadrática que tenemos acá, no una función cuadrática. Pero bueno, es una ecuación porque está igualado a 0. Entonces acá la incógnita va a ser la x. El problema es que en la x aparece una x al cuadrado y después tenemos una x a la 1. Entonces yo no voy a poder hacer x al cuadrado más x, porque tienen diferentes exponentes, eso no lo puedo sumar. Entonces lo que hay que hacer acá es otra cosa. Bueno, acá para poder despejar justamente la x vamos a tener que aplicar esta fórmula, que es la forma resolvente que antes utilizábamos, ¿sí? Entonces en este caso, resolver esta fórmula significa hallar las soluciones de la ecuación, ¿sí? Que en este caso las soluciones de la ecuación van a coincidir con las raíces que podemos encontrar antes de la función cuadrática, ¿sí? O sea, puede ser que yo obtenga como resultado dos números reales y distintos, dos números reales e iguales, o pueden ser dos números complejos que obtenga. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Va a depender del discriminante. ¿Y quién es el discriminante? Es la parte de la fórmula que dice b cuadrado menos 4 por a por c. Esto lo vamos a llamar discriminante. Entonces, lo simbolizamos con el símbolo delta, ¿sí? Y decimos, si el discriminante es mayor que 0, entonces la solución van a ser dos números reales y distintos. Si el discriminante es igual a 0, la solución van a ser dos números reales e iguales. Y si el discriminante es menor que 0, entonces la solución van a ser dos números complejos. Nosotros la parte de la solución de números complejos la vamos a dejar de lado. O sea que si llegamos a ese, el discriminante es menor que 0, decimos que no tiene solución, porque nosotros solamente trabajamos hasta los números reales. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo tenemos la ecuación 2x al cuadrado menos x menos 6 igual 0. Entonces, bueno, resolvemos aplicando la resolvente, ¿no? Reemplazamos acá adentro y llegamos hasta acá. Y acá nos detenemos. Y nos fijamos, bueno, el discriminante en este caso nos dio 49, que es lo que da dentro de la raíz. Entonces, si el discriminante es 49, fíjense que acá habíamos dicho que si era mayor que 0 el discriminante, la respuesta van a ser dos números reales y distintos, ¿sí? Entonces, bueno, digo, ya sé que voy a encontrar dos soluciones. Sigo haciendo las cuentas y efectivamente obtengo esas dos soluciones. Entonces, está bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Llegamos a 2 y a menos 3 medios. Entonces, esas son las soluciones de la ecuación cuadrática. Bien, lo que hay que hacer, una vez que hacemos la solución, que encontramos la solución, es hacer la verificación, ¿sí? Porque puede ser que me haya equivocado. Entonces, lo que hago es agarrar x1 y agarro x2 y los reemplazo dentro de la ecuación, ¿sí? Y fíjense que si hago las cuentas me tiene que dar 0 igual que 0, o sea, me tiene que cumplir la igualdad de los dos lados. Y en este caso vemos que se cumple. Por lo tanto, la solución va a ser menos 3 medios y 2, ¿sí? Esos dos valores de x. Bien, después en el próximo videito vamos a ver otros ejemplos más de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver un poquito los sistemas mixtos. Bueno, los sistemas mixtos, a diferencia de otros sistemas, es que, como seguramente ya trabajaron, acá en el sistema voy a encontrar dos funciones distintas, una función lineal y una función cuadrática. Entonces la idea es encontrar la solución, ¿sí? Encontrar los puntos de corte que poseen estas dos. Entonces, vamos a leer lo que dice este cuadro. Dice, en este caso tenemos una función lineal y una función cuadrática que se cortan en dos puntos. Es decir, que el sistema de ecuaciones presenta dos soluciones, ¿sí? Este punto y este punto.
Entonces acá dice aclaración, la recta que corta en dos puntos a una curva, en este caso que corta a la parábola, se llama recta secante, ¿sí? O sea que esta es una posible solución que podemos tener en un sistema mixto, ¿sí? Que se corten en dos puntos. Vamos a ver si hay otras soluciones más, ¿sí? Otros casos. Y efectivamente los hay, ¿sí? Tenemos dos posibles casos más, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estos dos que tenemos ahí, ¿sí? En este caso tenemos que la parábola y la recta se cortan en un solo punto, ¿sí? Entonces dice, en este caso, bueno, la función lineal y la cuadrática se cortan en un solo punto, es decir que el sistema tiene una única solución, ¿sí? Este punto que tenemos acá. Entonces, la recta que corta en un solo punto a la parábola se la conoce como recta tangente, ¿sí? Porque la corta en un solo punto. Y la otra opción que tenemos a este sistema es que no se corten. Ven que nos queda acá que no se corte, que no haya intersección. Entonces en este caso no tenemos solución al sistema, ¿sí? Entonces para poder resolver estos ejercicios, ¿sí? De forma analítica, o sea, podemos utilizar los casos, los métodos de resolución de los sistemas que vimos anteriormente, ¿sí? Nosotros vamos a usar uno o dos, los que sean más convenientes. No hace falta resolverlos por uno en particular, ¿se entiende? Por el que sea más conveniente. En este caso vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y cómo se hace la resolución. Vamos a hallar la solución analítica y gráfica del siguiente sistema de ecuaciones. Ven que se presenta como un sistema normal, pero si lo miro con detenimiento veo que una función es una función lineal y otra es una función cuadrática. Entonces esto es un sistema mixto, ¿sí? Entonces yo ya veo las y están despejadas en ambos lados, entonces utilizo el método de igualación. Hago la igualación, ¿sí? Y fíjense lo que nos queda. Esto no tiene forma de una ecuación normal, porque ya veo que las x tienen diferentes exponentes. Entonces, digo, bueno, esto es una ecuación cuadrática. Junto todo para un mismo lado, y que me quede igualado a 0, a ver qué pasa. ¿Sí? Efectivamente, hago eso, despejo junto todo a un mismo lado, ¿sí? Y hago que me quede igualado a 0. Entonces acá junto lo que puedo, ¿sí? Y efectivamente, fíjense la expresión que llego. Lo que vimos anteriormente, es una ecuación cuadrática esto. Entonces aplicamos la fórmula resolvente, ¿sí? Determinamos quién es A, quién es B, quién es C y hacemos las cuentas. Ahí está. Fíjense que haciendo las cuentas llegamos hasta acá. La raíz cuadrada de 25. Nos detenemos ahí. Ese 25 es el discriminante. Bueno, en este caso el discriminante es mayor que 0, lo cual esto me está indicando que voy a tener dos soluciones posibles, ¿sí? Y efectivamente, si sigo trabajando, veo que llego a dos soluciones posibles, ¿sí? Llego a x1 y a x2. Y acá está lo que dijimos, ¿no? Como el discriminante es mayor que 0, entonces significa que voy a tener dos soluciones. Bueno, pero si acá estamos trabajando en un sistema mixto, estas dos soluciones que van a ser los dos puntos de corte que voy a tener entre las dos funciones, ¿no? Entonces me falta la componente, o sea, tengo x1 y x2, me falta y1 e y2, las componentes de y de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos cuánto vale y1 y cuánto vale y2? Bueno, agarramos x1 y x2 y los reemplazamos en las funciones que teníamos al principio. Agarro por ejemplo x1 y lo reemplazo dentro de la primera función. Después agarro x2 y lo reemplazo dentro de la segunda función. Hago las cuentas y obtengo que y1 vale 0 y y2 vale 5. O sea que la solución van a ser los puntos menos 2, 0 y el punto 3, 5. ¿Sí? Fíjense cómo ponemos la solución entre corchetes y los puntos entre paréntesis, perdón, entre llaves y los puntos entre paréntesis, ¿sí? Bien, una vez que terminamos con la solución, que ya la encontramos, no pasamos al gráfico directamente. Lo que conviene siempre es hacer la verificación. ¿Por qué? Porque puede ser que me haya equivocado. Entonces, antes de hacer el gráfico y que darme cuenta en el gráfico que está mal algo, no sé cuál es el error, entonces primero hago la verificación. Verifico que esos puntos estén bien. Entonces tomamos estos puntos, ¿sí? Agarramos primero un punto y lo metemos dentro del ejercicio original, dentro del sistema. Y se tiene que verificar si hago las cuentas, reemplazando cuánto vale x y cuánto vale y según este punto, me tiene que dar la igualdad. Y fíjense que reemplazando me queda esta igualdad, o sea que está bien este punto, se cumple la verificación. Ahora si agarro el otro punto y lo meto nuevamente acá, fíjense que haciendo las cuentas llego a una igualdad también, se cumple esto, se cumple esta igualdad. Entonces como los dos puntos verifican, significa que está bien la solución. Si yo hubiese reemplazado solamente uno, ¿sí? Y me quedo que este da, y después reemplazo este, y de este no me da, eso significa que está mal, no es la solución. Para que sea solución al ejercicio tienen que verificar los dos puntos, no uno sí y otro no. ¿Se entiende?
Entonces en este caso la solución es la correcta, la que tenemos que encontrar. Bueno, ahora entonces, una vez que hacemos, esta sería la solución analítica, encontrar la solución, y ahora hay que hacer la solución gráfica, o sea, graficar estas dos funciones en un mismo eje y corroborar que se corten esos puntos. Entonces, lo que conviene hacer acá es este pequeño análisis de cada función para graficar. La función lineal es más fácil, ¿sí? Pues son tres cositas que hay que tener en cuenta, la pendiente, raíz y la ordenada, y ya está, y con eso graficamos. Inclusive con 2 puntos nada más ya podemos graficar una función lineal. Pero la función cuadrática, como vimos anteriormente, necesitamos más cosas. Hay que sacar la concavidad, las raíces del vértice, la ecuación del eje de simetría y la ordenada al origen. Entonces hay que sacar todo esto en la ecuación cuadrática para poder graficarla. Entonces una vez que lo tenemos, graficamos justamente las dos funciones y corroboramos de que esos dos puntos estén bien, que me coincida lo analítico con lo gráfico. Y vemos que coincide, ¿no? Porque analíticamente encontramos que las soluciones serán menos 2, 0 y el punto 3, 5. Y gráficamente, haciendo las dos funciones, graficándolos, veo que se cortan en el punto menos 2, 0 y en el punto 3, 5. ¿Sí? Bien. Entonces, yo les recomiendo que, si tienen alguna duda, que hagan nuevamente esos ejercicios que hicimos acá y ustedes lo vayan haciendo a mano en una hoja y vayan pausando el video. Si tienen alguna duda, retroceden y se fijan en qué se equivocaron. Y si no, bueno, genial. Así que, bueno chicos, los voy dejando tranquilos. Nos vemos en un próximo video que vamos a ver la parte práctica de esto. Así que, bueno, hasta la próxima. Chau, chau.